Hola a todos, mis queridos viajeros del tiempo en potencia y curiosos del universo, y bienvenidos de nuevo a este vuestro canal de la imaginación desbordante. Hoy vamos a embarcarnos en una aventura que os aseguro, os dejará con la boca abierta y la mente dando vueltas como un trompo. ¿Alguna vez habéis soñado con retroceder en el tiempo? Con ser testigos de momentos históricos, de conocer a figuras del pasado, o quizás, solo quizás, de revivir un instante preciado que se os escapó de entre los dedos? Pues bien, hoy vamos a desentrañar un misterio que ha mantenido al mundo del espectáculo en vilo, y es que, ¿cuál es el secreto de Can Yaman para viajar al pasado? Sí, habéis oído bien. No os estoy hablando de ciencia ficción barata ni de trucos de magia de poca monta. Estamos a punto de sumergirnos en lo que parece ser una habilidad extraordinaria, un talento que trasciende lo ordinario. Y antes de que os vayáis a la página de otra persona, os invito encarecidamente a que os quedéis, a que exploréis conmigo esta fascinante incógnita. Y si aún no lo habéis hecho, os animo de corazón a que le deis a ese botón de suscribirse, porque aquí, en este canal, siempre nos atrevemos a ir un paso más allá, a cuestionar lo establecido y a maravillarnos con lo inexplicable. Ahora pongámonos cómodos, coged vuestra taza de café o té imaginario, y preparaos para un viaje alucinante. Cuando hablamos de Can Yaman automáticamente pensamos en ese carisma arrollador, en esa presencia escénica que hipnotiza a miles de personas en todo el mundo. Es un actor que ha conquistado corazones y pantallas, un fenómeno que trasciende fronteras. Pero, ¿qué hay detrás de esa figura pública que todos admiramos? Recientemente han surgido informaciones, comentarios, y sí, hasta rumores, que apuntan a algo más que un simple talento actoral. Se habla de una conexión especial que Can Yaman parece tener con el pasado, una habilidad para evocarlo, para traerlo a la vida de una manera que pocos pueden lograr. Y no se trata de una simple apreciación superficial, son voces de la industria, de quienes trabajan codo a codo con él, e incluso de fervientes seguidores, las que señalan esta singularidad. Y aquí es donde la intriga se vuelve casi palpable. No estoy hablando de que Can Yaman tenga una máquina del tiempo guardada en su armario, ¿vale? Tampoco de que haya firmado un pacto con alguna entidad temporal mística. Pero sí que hay algo en su forma de abordar sus personajes, en la manera en que se sumerge en épocas pasadas para darles vida, que nos hace preguntarnos si no hay un componente más profundo, una alquimia secreta que trasciende la mera técnica interpretativa. ¿Es acaso una empatía tan radical que le permite sentir el pasado, conectando con las emociones y las vivencias de personas que vivieron siglos atrás? ¿Es una preparación tan meticulosa y profunda que raya en una suerte de ubicuidad temporal, permitiéndole habitar cualquier época con una autenticidad sorprendente? Vamos a analizarlo juntos, desde diferentes ángulos, desentrañando capas de significado para intentar descifrar este enigma que rodea a una de las estrellas más luminosas de nuestro tiempo. En primer lugar, pensemos en su trabajo en la obra que él nos ofrece. Can Yaman ha interpretado una gama de personajes que residen en épocas muy distintas, abarcando desde la modernidad con un toque de ensueño hasta la profundidad histórica. Hemos visto al noble y apasionado Candibit en Erkencikus, una serie ambientada en una Estambul contemporánea, pero impregnada de una nostalgia por tiempos pasados, donde su interpretación ya destilaba una sensibilidad especial para evocar atmósferas. Sin embargo, es en producciones como la ambiciosa Sandokan, donde su habilidad para viajar al pasado se hace verdaderamente evidente, casi escandalosa. Imaginaos ponerse en la piel de un pirata legendario, en un contexto histórico completamente ajeno a nuestra realidad actual, navegando mares lejanos, luchando contra imperios, viviendo un romance épico. ¿Cómo se consigue esa autenticidad tan palpable? ¿Cómo se transmite la atmósfera de la época, las costumbres de sociedades lejanas, las tensiones políticas y sociales, incluso el alma misma de un tiempo que ya solo reside en los libros de historia? Los actores, por norma general, dedican ingentes cantidades de tiempo a la investigación para dar vida a sus personajes. Leen libros de historia, devoran documentales, consultan a expertos y a historiadores, se sumergen en obras de arte y literatura de la época. Y estoy absolutamente seguro de que Can Yaman no es una excepción a esta regla de oro de la interpretación. De hecho, es muy probable que su dedicación sea aún mayor, dada la intensidad y la profundidad con la que se entrega a cada uno de sus papeles. Pero hay algo más, algo que sus compañeros de reparto, sus directores, e incluso sus fans más acérrimos y observadores, han destacado en repetidas ocasiones. Se habla constantemente de
Una conexión especial de una intuición casi sobrenatural que él posee para los personajes históricos y para las épocas que representan. Como si pudiera acceder a una especie de archivo mental colectivo de la humanidad, o quizás, de una manera más etérea, como si pudiera sintonizar con la energía residual, con las vibraciones de aquellos tiempos que aún resuenan en el tejido del universo. Una de las claves más importantes para desentrañar este misterio podría residir en su método de actuación. No se trata simplemente de memorizar diálogos y adoptar una postura física que imite a la época. Se trata de un proceso mucho más profundo y complejo, comprender la mentalidad de la época, los valores imperantes, las limitaciones tecnológicas y sociales, las aspiraciones y los miedos que definían la vida de las personas. ¿Y cómo se logra eso de forma tan visceral, tan creíble? Imaginemos a Kanyaman en las horas previas al rodaje de una escena de gran carga histórica. ¿Qué hace? ¿Pasa horas meditando en soledad, intentando conectar con la psique de su personaje? ¿Intenta recrear mentalmente sus rutinas diarias, sus pensamientos más íntimos, sus luchas internas? ¿Se sumerge en música de la época, busca aromas que puedan evocar ese tiempo, intenta conectar con sensaciones físicas que podrían haber rodeado a su personaje? ¿Es este nivel de inmersión lo que parece diferenciarlo? Pensemos en Sandokan de nuevo, esa figura icónica, casi mítica, envuelta en una aureola de aventura, rebeldía y romanticismo salvaje. Para interpretar a un personaje de esta envergadura, no basta con saber que era un líder pirata carismático que desafiaba al Imperio Británico. Hay que sentir la brisa marina en la cara, el crujir de la madera del barco bajo los pies, el frío del acero de la espada chocando contra otra, el ardor del sol tropical. Y es precisamente ahí donde parece que Kanyaman tiene una ventaja inherente, una capacidad innata. Se dice que posee una capacidad asombrosa para la empatía, para ponerse en la piel de otro ser humano hasta tal punto que se olvida de sí mismo, de sus propias experiencias, de su propia época. Y si extrapolamos esa profunda empatía a diferentes épocas, a diferentes vidas, a diferentes realidades humanas, su habilidad para viajar al pasado, se vuelve menos inexplicable y más el resultado de una profunda conexión humana y emocional. Además, no podemos subestimar el poder de la imaginación. Y la imaginación de Kanyaman, a juzgar por la forma en que nos transporta en sus actuaciones, por la vivacidad con la que construye mundos y personajes, debe ser prodigiosa, casi ilimitada. Él no solo interpreta a un personaje, parece que se convierte en él, que respira su aire, que vive su tiempo, que experimenta sus emociones como si fueran las suyas propias. Y para hacer eso de manera tan convincente, especialmente en producciones con una fuerte carga histórica que exigen un nivel de detalle y autenticidad, se requiere una habilidad para visualizar y recrear escenarios, emociones, conflictos y contextos que, francamente, son dignos de estudio y admiración. No es solo ver, es sentir y habitar. Otro aspecto fascinante es la forma en que proyecta esa conexión con el público. Cuando vemos a Kanyaman en una escena que evoca el pasado, no tenemos la sensación de estar observando a un actor disfrazado, a alguien interpretando un papel. Sentimos que estamos siendo testigos de algo auténtico, de una verdad que emana de él. Hay una verdad innegable en su mirada, una convicción profunda en sus gestos, en su voz, que nos arrastra con él, nos hace cómplices de su viaje temporal. Es como si nos estuviera invitando personalmente a ese viaje, a esa época que él ha logrado visitar, comprender y habitar tan profundamente. Y esa invitación, esa capacidad de compartir su experiencia temporal, de hacerla tangible y creíble para nosotros, es lo que hace que su secreto sea tan cautivador y misterioso. Pero volvamos a la pregunta que nos ha traído hasta aquí, ¿cuál es, en realidad, su secreto para viajar al pasado? Si tuviera que destilarlo en algunos puntos clave basándome en lo que hemos observado en pantalla, en lo que se comenta en los círculos de la industria y en lo que sus fans perciben, diría que se trata de una combinación compleja de factores. Una alquimia perfecta y única entre, primero, una empatía y una inteligencia emocional extraordinarias. Nos referimos a la capacidad de comprender y sentir el mundo no solo desde la perspectiva de otra persona, sino desde la perspectiva de alguien que vivió en otro tiempo, con otras vivencias, otras realidades. Es una empatía que trasciende el tiempo y el espacio. Segundo, una investigación exhaustiva y una dedicación obsesiva. No solo se trata de aprenderse el guión, sino de sumergirse de lleno en la época, en su contexto social, político, cultural, económico. Es un estudio profundo que va más allá de la superficie, buscando las raíces y las motivaciones de esa época. Tercero,
Una imaginación desbordante y una capacidad de visualización excepcional. Poder recrear mentalmente un mundo que ya no existe, con todos sus detalles sensoriales, y habitarlo con total convicción, sin fisuras. Es como ser un pintor que no solo ve el lienzo, sino que siente la textura de la pintura y el aire del estudio donde nació la obra. Cuarto, una conexión profunda con la esencia del personaje. Ir más allá de la superficie, de los gestos y de las palabras, para capturar el espíritu, las motivaciones más profundas, las luchas internas y las emociones que definieron a esa persona en su tiempo. Es como si lograra encontrar el alma del personaje. Y quizás, y esto es una especulación más audaz, una especie de sensibilidad innata hacia las huellas del tiempo, hacia las resonancias del pasado que, de alguna manera, quedan grabadas en nosotros y en el entorno. Como si tuviera la capacidad de sintonizar con esas frecuencias históricas, de captar esas energías sutiles. Piensa en ello. Cuando miras una fotografía antigua, puedes imaginar la historia detrás de ella, especular sobre lo que sucedía. Pero Kanyaman parece ir un paso más allá. Parece que puede no solo ver la historia, sino habitarla, sentirla, revivirla a través de sus personajes. Es como si la pantalla se convirtiera en una ventana a otra dimensión temporal, y él fuera nuestro guía experto. Y esa habilidad, esa forma de trascender el tiempo en la actuación, es lo que lo hace tan especial y lo que nos hace preguntarnos si no hay algo más que pura técnica. No estamos hablando de magia en el sentido literal de la palabra, de conjuros o hechizos, pero sí de un arte que roza lo sobrenatural, de una maestría interpretativa que desafía las explicaciones convencionales. Un arte que nos permite, a través de sus ojos y su interpretación, experimentar momentos de la historia como si estuviéramos allí, sintiendo el pulso de esos tiempos. Y ese es, para mí, el verdadero secreto de Kanyaman para viajar al pasado, su extraordinario talento para hacer que el pasado cobre vida, para transportarnos a él con una verosimilitud que deja sin aliento. Es su capacidad para desdibujar las líneas entre el presente y el pasado, para hacernos creer que el tiempo es maleable, y para invitarnos a todos a ese viaje inolvidable a través de la historia y la emoción humana. Espero que hayáis disfrutado de este viaje imaginario a través del misterio de Kanyaman. Hemos explorado las diferentes facetas que podrían explicar esta fascinante habilidad para conectar con épocas pasadas, desde su empatía hasta su dedicación, su imaginación y su conexión con la esencia de sus personajes. Hemos visto que no se trata de un truco barato o de una habilidad inexplicable, sino de una profunda maestría actoral, una dedicación sin límites y una empatía y una imaginación que rozan lo extraordinario. Es su capacidad para sumergirse por completo en sus personajes y en sus mundos, para hacerlos palpables y creíbles, lo que nos permite a nosotros, como espectadores, sentir que también estamos viajando en el tiempo, reviviendo esas épocas a través de su mirada. Hemos llegado al final de nuestro recorrido por el secreto de Kanyaman para viajar al pasado. Ha sido un viaje intrigante y revelador, ¿verdad? Hemos desgranado posibles claves, desde su empatía hasta su dedicación e imaginación, todo ello para intentar comprender esa chispa única, esa cualidad que lo hace tan especial y que conmueve a audiencias de todo el mundo. Es un recordatorio de que el arte en su máxima expresión puede hacer que lo imposible parezca real, que lo distante se sienta cercano, y que el tiempo, en lugar de ser una barrera, se convierta en un puente para la comprensión y la conexión humana. Ahora me encantaría saber vuestra opinión, mis queridos viajeros del tiempo. ¿Creéis que hay algo más allá de lo que hemos comentado? ¿Consideráis que su habilidad es puramente técnica, o veis en ella una conexión más profunda, casi mística con el pasado? ¿Qué opináis de la habilidad de Kanyaman para evocar el pasado en sus interpretaciones? ¿Os sentís transportados a otras épocas cuando lo veis en pantalla? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, me encanta leeros, debatir con vosotros y compartir estas reflexiones que nos hacen ver el arte y la vida desde perspectivas diferentes. Y si este vídeo os ha parecido tan fascinante como a mí, si os ha despertado la curiosidad y la admiración, por favor, no olvidéis darle un gran me gusta. Compartidlo con todos vuestros amigos, familiares y conocidos que también sean curiosos del universo, amantes del cine y admiradores del talento excepcional. Y por supuesto, si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal para no perderos ninguna de nuestras futuras aventuras, exploraciones y desentrañamientos de misterios. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, seguid viajando en vuestra imaginación, seguid soñando despiertos y seguid explorando los fascinantes misterios que nos rodean. ¡Chao!